Sí, señor. Muchas gracias, doctor Ubaldo. Quiero en primera instancia pues agradecer a la Sociedad Colombo-China esta posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas experiencias que tenemos en el departamento de Córdoba, ¿no? Sobre todo algunos trabajos que hemos iniciado a discutir pues al interior de la Universidad de Córdoba. Quisiera, pues, en primera instancia, doctor Ubaldo, saber cuánto tiempo tenemos para la... Sí, no, Hola, tiene 30 minutos. 30 minutos, sí, señor. Sí, sí. Muy bien. Eh, y pues también agradecerle al señor rector que también nos invitó muy fraternalmente a que lo acompañáramos en esta discusión, en estos aportes sobre el Caribe colombiano. Eh, Pues hemos titulado un poco la conversación Una mirada desde lo local, porque nosotros como institución hemos estado analizando cómo se ha venido pensando el desarrollo, ¿cierto? Cómo se ha venido planificando el desarrollo, sobre todo el tema del desarrollo rural en la provincia colombiana, específicamente, por ejemplo, en el Caribe y mucho más específicamente en el departamento de Córdoba. Eh, un poco el contexto, Ubaldo, digamos que hoy el mundo pues, ha venido creciendo sustancialmente. Hay una fuerte demanda por alimentos. Creemos que este fenómeno de la pandemia ha, digamos, puesto mucho más los ojos en el tema de la seguridad alimentaria, ¿sí? Creemos también que en razón a todo este tema de la pandemia, los países van a proteger mucho más sus economías, van a empezar a discutir un poco más cómo es el tema del desarrollo desde lo local, cómo, cómo de pronto las localidades empiezan a planificar y a plantear algunas alternativas de solución. Entonces, para el caso colombiano, digamos que pues, algunos datos importantes que nos llevan a este análisis es la relación campo-ciudad, Walter. Hace, digamos que unos 30 años nosotros encontrábamos el 70, el 80% de la población nuestra en el campo. Hoy, por ejemplo, la cifra de la última encuesta nacional agropecuaria nos dicen que esa torta, que ese pastel en términos estadísticos se cambió, que hoy vamos a encontrar nosotros una fuerte concentración de la población en las zonas urbanas. Eso es una situación preocupante. Hoy, eh, digamos que hasta los sectores, eh, digamos, muy avanzados o gremios, por ejemplo, como Cenicafé, como Cenicaña, como el mismo Fedegan, hoy eso se ha convertido en una fuerte preocupación porque el campo colombiano terminó siendo un campo con edad promedio por encima de 50 años. Entonces resulta que tenemos unas fuertes concentraciones en la ciudad y tenemos una despoblación de las zonas urbanas, de las zonas rurales, perdón. Eso ha tenido, para el caso de Córdoba, por ejemplo, ha tenido pues, algunos antecedentes. Acordémonos, por ejemplo, todo el tema de la agricultura, de la revolución verde, ¿no? De la agricultura industrial, de la introducción pues, de la maquinaria. Hasta hace poquito, por ejemplo, en el país estaba casi que, digamos, prohibido la recolección de algodón con maquinaria. Hoy, por ejemplo, ya se permite la introducción de maquinaria agrícola, por ejemplo, el caso de recolección de algodón, que era una fuente sustancial, por ejemplo, para la economía campesina en el Caribe colombiano. Eso, digamos que acompañado un poco de los procesos de, digamos, del conflicto armado, sobre todo en el departamento de Córdoba, nos ha concentrado muchas poblaciones en los centros urbanos.
Pero fíjese que ante esa situación, pues la Universidad de Córdoba ha venido replanteando, mirando cómo es el tema del desarrollo. Eh, Hemos también coincidido en algunos análisis con importantes autores colombianos que este fenómeno de la centralización que vive el país o que ha empezado a trabajar el país en materia de descentralizar cosas, fue un elemento que generó mucha dependencia. Digamos que en la, en, en la vereda más recóndita de nuestro país, en la vereda más recóndita de los territorios rurales colombianos, se planificaba el desarrollo desde una perspectiva central, ¿sí? Desde una perspectiva, digamos, centralizada. Eso lo hemos empezado a discutir, a analizar, y hemos creído que ha sido una de las grandes limitantes para el tema del desarrollo. Fíjese, por ejemplo, todo el enfoque de la agricultura. Los primeros sistemas de transferencia tecnológica son originados a partir de modelos, por ejemplo, de Estados Unidos. La primera forma de extensión rural en Colombia fue a través de un programa que se denominó ESTACA. Es un programa del sistema de transferencia de tecnología agrícola de los Estados Unidos que se trajo a Colombia, ¿cierto? Pero fíjese que no fue en una perspectiva desde lo local, fue en una perspectiva, digamos, desde la perspectiva mundial, con la intención, digamos, de fomentar una serie de tecnologías en países como los nuestros. Entonces, eso ha generado, digamos, un modelo no pensando desde la autogestión de las comunidades rurales, sino pensado digamos, desde el centralismo, desde la perspectiva de la gran industria, por ejemplo. Y hoy tenemos grandes discusiones, por ejemplo, como la utilización de semillas transgénicas versus, por ejemplo, utilización de semillas mejoradas. Nosotros en la Universidad de Córdoba hemos empezado un proceso de trabajo con comunidades rurales. Como decía nuestro rector, casi que el 15% del Producto Interno Bruto del departamento de Córdoba depende exclusivamente del sector agropecuario. Ese es un peso impresionante, pero no solamente el peso económico, es el peso, digamos, cultural que tiene el sector agropecuario en el departamento de Córdoba y en el Caribe colombiano. Implica que el sector agropecuario pesa mucho, cultural, social, económica y políticamente, digamos, en todo el Caribe colombiano. Entonces, digamos que nosotros hemos venido trabajando en una perspectiva del desarrollo orientado digamos, a un desarrollo endógeno. Si me permiten, yo quisiera presentar, cómo presento aquí, Ubaldo, una diapositiva que tengo, digamos. Sí, puedes, claro, puedes hacerlo. Sí. Listo. Digamos que nosotros hemos venido trabajando en un modelo de desarrollo local diferente, fundamentalmente sobre 4 estrategias, Waldo, que podemos compartirla. Por ejemplo, hemos analizado mucho el modelo chino y ha sido un poco muy consecuente con este modelo. Hemos trabajado alrededor del siguiente principio. Digamos que un productor rural, al último que le pregunta sobre lo que tiene que hacer en su finca, es a un técnico agrícola o a un técnico pecuario. Entonces nosotros hemos diseñado una estrategia que se llama adoptar a un productor rural. Esa estrategia tiene varios fundamentos, principalmente, digamos que Colombia es un país que dejó solo a sus productores rurales. El caso, por ejemplo, del departamento de Córdoba, nosotros tenemos 74,000 unidades agrícolas, entre agrícolas y pecuarias, ¿no? Acuícolas, forestales, etcétera. 74,000
unidades productivas. Es lo que el Ministerio de Agricultura llama las UPAs. De esas 74.000, solo el 5% ha hecho procesos de innovación. Imagínense ese desbalance tan terrible. Digamos, ha incorporado, solo el 5% ha incorporado algún tipo de tecnología al sistema de producción. Entonces nosotros hemos entendido una cosa, hemos entendido que el productor regularmente y al último que consulta es al asistente técnico, digamos, es al profesional. Entonces hemos diseñado a partir de esa estrategia que se llama Adopta un Productor Rural, hemos diseñado 4 estrategias principalmente. Hemos diseñado un elemento, una estrategia que se llama Escuela de Formación de Líderes Multiplicadores Rurales. Entonces, ¿qué hemos hecho alrededor de esta estrategia? Estamos como Universidad de Córdoba construyendo una red de líderes multiplicadores rurales. Esa red de líderes multiplicadores rurales son productores, ¿sí? Son productores que a partir de un proceso de acompañamiento por parte de la Universidad de Córdoba, en este caso por las facultades del sector agroalimentario nuestro, son, digamos, liderados y enfocados y orientados en un proceso de formación permanente. Entonces, con ello desarrollamos, por ejemplo, talleres, cursos, diplomados, digamos, todo lo que tiene que ver con formación y con educación continuada. Pero ojo, son productores rurales, ¿sí? Productores rurales. Esos productores rurales, entonces, digamos que se han convertido en focos en su zona de desarrollo. Entonces, esos productores rurales se encargan de atender simultáneamente a través de, digamos, de una serie de actividades, se encargan de atender en un radio a 50 productores, 100 productores. Entonces, fíjese que es una estrategia que nos ha permitido a nosotros que el productor sea capaz de liderar al otro productor, ¿sí? El productor sea capaz de ir transfiriendo y multiplicando las tecnologías que aprende con los centros de investigación, en este caso, nuestra granja Verástegui, toda la tecnología que ese productor apropia en esos centros y en esas giras que hace a esos centros de investigación, es capaz entonces de trasladarla y de multiplicarla en la finca de los productores vecinos. Esa es una estrategia que nos ha dado excelentes resultados. Tenemos una red en estos momentos de 45 productores rurales y cuando nosotros, por ejemplo, digamos, trabajamos con ellos, entonces esos líderes multiplicadores, Waldo, son los primeros que deben hacer las innovaciones en cada una de sus unidades productivas. Por ejemplo, tenemos hoy una fuerte discusión en Colombia, por ejemplo, sobre la presencia de antibióticos en leche. Y es una demanda importante, por ejemplo, que hoy tienen los mercados, sobre todo, por ejemplo, los mercados europeos, los mercados estadounidenses tienen una presión importante por la presencia de este tipo de residuos. Y con este esquema de líderes multiplicadores, nosotros estamos implementando una serie de tecnologías que ya hablaba el señor rector aquí, ¿cierto? Una serie de tecnologías que nos han permitido entonces que a partir de la experiencia y de la transferencia tecnológica en esta escuela de líderes multiplicadores, ir transfiriendo tecnología entonces al resto de productores que giran alrededor de la finca de ese líder multiplicador. Pero fíjese, por ejemplo, qué experiencia hemos tenido. Resulta que los principales gremios del país están diciendo que el sector nuestro el sector rural se convirtió en un sector de ancianos. La media en la zona rural nuestra es de 50 años. Es decir, los jóvenes se nos fueron para la ciudad. Entonces tenemos 2 estrategias alrededor de esa escuela de líderes multiplicadores. Tenemos una estrategia que se llama de campesino a campesino, que es un campesino líder que es capaz de convertirse en promotor
de la gestión rural en su localidad, pero ojo, también tenemos a un estudiante líder multiplicador que es capaz de irse formando en la institución de educación media y que es hijo de ese líder campesino multiplicador capaz de ir haciendo innovaciones en su finca. Entonces, a partir de este esquema hemos organizado una triada. Esa triada entonces se llama sector productivo local, institución de educación media e institución de educación superior. Nosotros, por ejemplo, en esta estrategia de estudiante-estudiante, hemos estado trabajando a partir de un esquema que se llama semilleros de investigación, porque creemos que a partir de forjar talentos y forjar y desarrollar innovaciones en esta estrategia que se llama de estudiante-estudiante, es que nos va a permitir entonces ir fortaleciendo el sector rural y la gestión rural en el territorio, en este caso en el territorio cordobés. Entonces, tenemos allí una triada, esa triada se nutre permanentemente, ¿sí? Pero ese trabajo no lo hacemos los profesores, ese trabajo lo hacen los estudiantes de los semilleros de investigación de la institución de educación media, en este caso de la Universidad de Córdoba, con los semilleros de investigación de la institución de educación media que está en el territorio, que está en la zona rural. Y ese estudiante de la institución de educación media es hijo de ese productor que está en esta escuela de formación de líderes multiplicadores con nosotros. Fíjese cómo entonces empezamos una estrategia de empoderamiento de los jóvenes rurales, pero a partir entonces de las unidades productivas de sus papás, ¿sí? Esa es como la primera estrategia, digamos, que queríamos compartir y que este es un modelo ya validado, comprobado, por ejemplo. Nosotros, en experiencia con otras instituciones, eso nos ha dado resultado en materia, por ejemplo, de adopción de tecnología y de incorporación de la tecnología que se produce en la Universidad de Córdoba en estos líderes multiplicadores. Entonces, tenemos una estrategia con esta escuela de líderes multiplicadores, tenemos la estrategia de aumentar la cobertura, por ejemplo, en la capacidad de innovación de las unidades productivas, de esas 74.000 unidades productivas, que solo el 5% ha hecho algún tipo de innovación para el caso cordobés, por ejemplo. La otra estrategia importante que hemos venido trabajando, que pues, quiero compartir con ustedes, es el establecimiento de fincas piloto. Resulta que nosotros siempre hemos visto el desarrollo desde la perspectiva del de fuera. Y entonces tenemos los modelos de la finca que presentamos a los productores en nuestras clases y los modelos de la finca que presentamos a los productores en cualquier sistema de transferencia tecnológica son los modelos de fuera. En este modelo de fincas piloto estamos presentando modelos de finca, tanto agrícola como pecuario, pero desde una perspectiva local. Es decir, el modelo es la finca del productor de la Escuela de Líderes Multiplicadores Rurales, ¿sí? Otro elemento importante, digamos, que es lo que tiene que ver con la sistematización de saberes y prácticas ancestrales. Nosotros, por ejemplo, hemos estado, digamos, discutiendo sobre la necesidad. Y eso, pues, no solamente la Universidad de Córdoba, hoy el Ministerio de Educación Nacional está muy preocupado por el tema rural, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el conocimiento rural? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con toda esa serie de saberes y prácticas ancestrales de los campesinos nuestros? ¿Qué va a pasar con toda esa parte de saberes y prácticas ancestrales de las comunidades indígenas? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con todo ese arpor, digamos, tecnológico, científico de los productores rurales nuestros? Entonces, hoy hay una preocupación muy grande porque nosotros como institución de educación superior
seamos capaces de reconocer la existencia de estos saberes y prácticas ancestrales. Estamos hablando entonces, doctor Waldo, del tema de la etnoveterinaria, por ejemplo. ¿Sí? Estamos hablando de la parte florística y faunística, de la fitofarmacología, ¿cierto? Estamos hablando de una serie de prácticas que los productores han utilizado por muchos años y que hoy están siendo retomadas incluso por grandes empresas transnacionales. Es que digamos, hoy el tema de la apertura y del libre mercado y de la búsqueda de genes resistentes es una discusión mundial. Por ejemplo, hoy se viene discutiendo la posibilidad, por ejemplo, de que todos esos genes de resistencia que tienen nuestras plantas, por ejemplo, nuestras frutas tropicales, que todos esos genes de resistencia, por ejemplo, que tienen nuestros animales, por ejemplo, en estos ambientes tan inhóspitos, Waldo, una humedad relativa del 96%, por ejemplo, la que alcanzamos hoy, o temperaturas en 40 grados, por ejemplo, nosotros monitoreamos temperatura en el departamento de Córdoba y uno de los puntos más calientes en el mundo, ¿cierto? Hace poquito se determinó en el departamento de Córdoba. Digamos que esos genes con esa capacidad de adaptación y esa capacidad de resistencia lo tienen el germoplasma, ¿cierto? Y los genes nativos, ¿sí? Entonces, fíjese que hoy la estrategia nuestra ha estado enfocada al reconocimiento de todo ese material genético que es capaz de adaptarse a esta temática del cambio climático. Y solo pues, hay que leer el documento de los sabios para saber que una de las grandes, digamos, de los grandes focos que hoy tenemos que trabajar tiene que ver con la posibilidad de especies que tengan la capacidad de adaptarse, que sean resilientes y que sean resistentes. Por eso el señor rector hablaba aquí de un tipo de frijol, por ejemplo, que era capaz en ausencia de agua poder desarrollarse. Nosotros estamos aquí desarrollando prácticas y modelo animal capaz que con poco uso de agua sean capaces entonces de resistir altas temperaturas. O animales, por ejemplo, con alta capacidad de resistencia a problemas parasitarios, por ejemplo, que esta humedad relativa, uno de los problemas graves y claves nuestros es el tema parasitario. Entonces, hemos empezado, tenemos ya un inventario de toda la parte de etnoveterinaria, ¿sí? Un inventario de toda la parte florística, por ejemplo, en la zona del Bajo Sinú, que es una zona importante, por ejemplo, en toda esta parte de conocimientos ancestrales. Esas prácticas y saberes ancestrales, la propuesta es que nosotros logremos incorporarla entonces a los currículos de las instituciones de educación media y a los currículos de las instituciones de educación superior. Porque fíjense que los currículos nuestros han sido currículos enciclopédicos, currículos grandes, y a veces si uno se descuida, doctor Ubaldo, en el departamento de Córdoba, termina enseñando papa, ¿no? O termina enseñando zanahoria, o termina, de acuerdo, porque han sido currículos descontextualizados, ¿cierto? Currículos que no han logrado, digamos, atrapar todos esos saberes y prácticas ancestrales de nuestras comunidades, que solo le hace falta entonces un poco de sistematización y un poco de, digamos, de rigor científico y académico para que se conviertan entonces en conocimiento científico. La otra estrategia que tenemos es, digamos, a partir de todos estos elementos como la sistematización de saberes, colocar toda esa documentación digamos, en manos de los productores. Y hoy, por ejemplo, nosotros tenemos en esta multimedia
la posibilidad, por ejemplo, de que los productores consulten toda la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de la etnoveterinaria, en el tema, por ejemplo, del inventario de la flora y de la fauna local, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay toda una serie de documentación teórica a partir de trabajos de investigación de los estudiantes, articulado con los estudiantes de instituciones de educación media, ¿sí? Por ejemplo, aquí todo el tema del cultivo de la patilla, hemos logrado sistematizarlo. Todo el tema de la producción de lo que llamamos nosotros el huevo criollo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, es cultural, pero las poblaciones nuestras quieren productos diferenciados. Y los productos diferenciados se hacen a partir de estos sistemas de producción de economía campesina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, productos diferenciados como carne a partir, por ejemplo, de sistemas silvopastoriles o carnes a partir de residuos de cosecha, por ejemplo. O el tema, por ejemplo, que es una preocupación hoy de los países europeos, el tema del bienestar animal. Estos sistemas y estos modelos que estamos generando están hoy muy preocupados por el tema del bienestar animal, la forma en que se produce. Por ejemplo, y aquí tenemos una vasta experiencia en el tema de gallinas ponedoras, pero en sistemas de pastoreo. Entonces, fíjense que todos estos elementos han sido ya sistematizados, están a disposición y creemos que este modelo de desarrollo, digamos, se relaciona mucho con el modelo de desarrollo chino porque precisamente ellos empezaron a hacer este trabajo, empezaron por son muy fuertes en el tema de extensión rural y el tema, por ejemplo, de la preocupación por la gestión rural. Entonces hoy por eso estamos hablando nosotros en Colombia de que más que la transferencia tecnológica, hoy estamos hablando de una preocupación por la gestión del desarrollo rural. Digamos que para concluir, nosotros hoy tenemos una posibilidad digamos, de muchos intercambios con el gobierno chino, ¿cierto? Por ejemplo, la posibilidad de que los estudiantes nuestros que están trabajando con nosotros en toda esta dinámica de la gestión rural pudiesen de pronto conocer algunas experiencias del modelo chino, por ejemplo, todo el tema de la producción de arroz o todo el tema de la economía a pequeña escala, por ejemplo, en China. Esa es como la perspectiva que nosotros hemos trabajado. Digamos que todo está aquí en una plataforma que lo manejamos a partir de la Facultad de Medicina Veterinaria, que es la facultad donde yo trabajo. Y hoy tenemos importantes proyectos, por ejemplo, como el tema de leche, como el tema de carne. Fíjese, por ejemplo, Córdoba hoy es una potencia en el tema de carne. La costa es una potencia en el tema de carne. Por ejemplo, de los 7 frigoríficos que existen en el país, nosotros tenemos 6 con potencialidad exportadora. Es decir, toda la carne que se exporta hoy en Colombia, un alto porcentaje, yo diría que entre el 60 y 70% va del Caribe colombiano, pero específicamente del departamento de Córdoba. Entonces son productos diferenciados, productos con base en una producción en este sistema de economía, ¿no? De economía basada en recursos locales, ¿sí? Ese es como lo que tenía Ubaldo para compartir. Y si hay alguna pregunta, pues estamos en disposición de atenderla. Hombre, profesor Mori Bustamante, de verdad, buen trabajo, buena propuesta, articulado, ¿no? con las instituciones educativas secundaria y la media. Es clave eso, ¿no? Porque esa articulación. Ha habido experiencias en Colombia sobre eso, que se quisieron avanzar, no fueron
digamos, no hubo muchos resultados positivos, pero de todas maneras quedaron algunos elementos ahí como para integrarlos a proyectos. Y creo que lo que están haciendo ustedes ahí, además de articulado con el sector productivo, pues articular el sistema educativo también, ¿no? De universidad con el SENA y obviamente los colegios de secundaria y de la media. Esta es una propuesta que indudablemente llama la atención también porque, bueno, tiene unos resultados muy concretos y lo que tú has señalado que es una mirada desde lo local, ¿verdad? Y es de gestión rural. Una de las cosas que me parece importante que China, que debemos aprender de China, pero que también China va a estar está conectado con experiencias a nivel mundial. Y bueno, la idea es que nosotros también nos podamos conectar ahí, articularnos de la mano de las universidades, porque realmente es donde se pueda estar haciendo algunos institutos de investigación público-privado, pero la universidad aquí es fundamental. Lo que está haciendo la Universidad de Córdoba demuestra eso, por eso teníamos mucho interés que ustedes participaran. Y bueno, el rector ya lo venía haciendo y lo hacía desde el sistema universitario estatal, pero hoy lo que repito y ratifico y vuelvo a decir que la participación de la universidad pública a través del sistema universitario estatal ha sido muy importante, trascendente y bueno, están muchas cosas por hacer, pues, estas alianzas, estos relacionamientos. A esta hora todavía ya pues para cerrar esta jornada de hoy, todavía hay personas que son digamos, que tienen mucha trayectoria en el tema agrícola, ¿no? Y a nivel de la veterinaria, decía, de todo el tema del campo, de la zona rural. Aquí, de las personas que todavía se encuentran con nosotros, hay gente que tiene, digamos, que son autoridad en la materia. Así que te he escuchado un selecto grupo también de académicos, de investigadores de las diferentes universidades. Y, por ejemplo, aquí todavía veo al doctor Amílcar Acosta, que ha estado ayer ahí muy juicioso, escuchando todas las conferencias del día de ayer y de hoy. El maestro Oscar Rivera Luna también, que es un agrónomo muy importante del país. Bueno, y todos los que expusieron hoy. Así que queremos entonces agradecerle, profe. No sé si hay alguna Waldo, Mauricio. Waldo, disculpa, allí digamos el elemento central es que todos estos estudiantes que ustedes ven aquí, ¿cierto? Son hijos de productores. Claro. que asisten a la institución de educación media, ¿cierto? Sí. Y que la Universidad de Córdoba entonces atiende a esa institución media, ¿sí? Sí. Y entonces estos estudiantes en la institución media trabajan con semilleros de investigación de la institución de educación superior. Okay. Pero entonces estos muchachos van donde el papá, que es el que está en la asociación de productores y que es el líder multiplicador dentro de la estrategia, digamos, multiplicadora de la tecnología con sus otros productores. Claro. Entonces, este muchacho, digamos, se va empoderando de la finca del papá. Qué bueno. Qué bueno. Es el modelo, digamos, es el modelo. Sí. Entonces, hemos constituido una triada que es institución de educación superior, institución de educación media y sector productivo local. Es que digamos que esa es la diferencia, el sector productivo es local, porque nos interesa fundamentalmente que toda esta serie de jóvenes que están aquí se nos queden en el campo. Así es. Sí, no necesariamente empresarial, sino que también es la participación incluso de sus padres en las actividades que no necesariamente tienen una fortaleza empresarial. ¿Sí? Sí, señor. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Aquí en Colombia, tú lo sabes que yo estuve incluso liderando algunos procesos después de la rectoría, que ustedes saben, fui rector de la Universidad del Atlántico y he estado muy inmerso en el tema de la educación, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Y le dimos mucha importancia a este tema de la articulación y el Ministerio de Educación colombiano, digamos,
presentó varios proyectos, varios programas, incluso tuvo lo de los CERES, ¿te acuerdas? De los centros estos regionales de educación superior, y todos intentaron pues hacer cosas, pero digamos no hubo continuidad. Entonces hay esta experiencia que tú acabas de mostrarnos, de presentarnos, primero tiene continuidad y segundo tiene resultados muy concretos, y sobre todo hacer de la posibilidad que la juventud, el estudiante pueda entrar enseguida pues en esa cadena, y que la familia, los padres también estén vinculados. Me parece retenerlos ahí en lo local, ¿no? En lo regional. A propósito de esa migración hacia las ciudades, ¿no? A raíz de todo el tema que hemos tenido de violencia, bueno, toda esta crisis que hemos tenido en Colombia. Pero bueno, profe, muchas gracias, de verdad. Muy agradecido por la participación y obviamente compartir, socializar los resultados de este importante trabajo, de esta investigación, pero de un proyecto social también económico importante. Así que agradecerle pues su participación en la Universidad de Córdoba, y obviamente al rector, que creo que todavía estaba con nosotros acá conectado. Y bueno, a todas las personas que han estado los 2 días muy integrados, participando, muy juiciosos, pues los invitamos nuevamente para que mañana nos acompañen. Queremos informarles que además de las personas que estamos aquí en la sala virtual de Renata, pues hay mucha participación en las redes y en Facebook Live de las diferentes universidades que han venido participando. Renata más o menos ha sido como unas 400 personas en su Facebook Live. También está en el canal YouTube de la asociación. Hay universidades que también, la Universidad Atlántico, entiendo que el SUE también, conectado con varias universidades, ha habido conexión por Facebook Live. Así que pues ha estado muy movida, mucha participación de muchas personas, no solamente de Colombia, sino a nivel internacional. Así que entonces agradecemos la participación, el apoyo, las contribuciones, y esperamos que mañana pues nos acompañen también y darle una clausura, digamos, a esta semana colombochina, que realmente ha sido muy productiva, ¿no? Y mañana pues terminamos al mediodía, así que quedan cordialmente invitados. Saludos, un abrazo a todas y todos. Muy amable, muchas gracias. Señor. Gabriel de la Cruz levantó la mano, señor Ubaldo. Ah, uy, sí, Gabriel. Excusa, Gabriel, si no vi aquí. Sí, Gabriel, tienes la palabra. Profesor ilustre de la Universidad Nacional. Tranquilo, vea, es que a mí me parece importante también que comencemos a manejar un lenguaje con unos códigos que nos permita comunicarnos. A mí me parece que todos estos jóvenes que están aquí son emprendedores, o sea, están también montando una empresa, pero con unas lógicas y unas dimensiones totalmente distintas al concepto de emprendedor que, pues digamos, que se ventila en otros espacios, ¿no? A mí me parecen todos estos jóvenes emprendedores donde su riqueza no está medida en términos de tasa de ganancia, sino en un buen vivir con su familia en las fincas, con disfrutar de la naturaleza, con alimentarse sanamente. O sea, hay unos valores que los hacen muy ricos a todos estos jóvenes que continúan con sus padres y abuelos en las fincas. Me parece que son muy emprendedores. Gracias. Sí, muy bien. Sí, profesor, ¿Qué dice el profesor Morris sobre eso? No, así es. Acertado, ¿no? Es que fíjese que el concepto de emprendimiento también nos los han tergiversado. Entonces solamente lo entendemos desde el punto de vista de la empresa, pues de la tasa interna de retorno, del valor presente neto y de todos esos análisis financieros. Pero fíjese, por ejemplo, que la economía del productor rural, para el caso nuestro, tiene otras lógicas, ¿sí? Tiene la lógica, por ejemplo, de la posibilidad que
que yo como productor garantice la alimentación y la estabilidad de mi familia, ¿cierto? Que yo como productor sea capaz de establecer, digamos, una continuidad de la empresa familiar, que en este caso es la unidad productiva. Lo que pasa es que, digamos, si uno mira la lógica de desarrollo o la lógica del pensamiento del hombre sinuano, hay un arraigo fundamental por el tema de la tierra. ¿De acuerdo? Si usted coloca a un hombre del interior, a un hombre del Caribe colombiano, y que le expresa en términos de qué significa la tierra, el hombre del interior de pronto es capaz de cambiar de una actividad productiva hoy para mañana, ¿cierto? Y le dice, hombre, yo ya no puedo producir algodón porque el algodón entra desde Argentina, y me explica todo eso, digamos, el rigor económico me lo explica. Y el hombre del interior es capaz de hacer eso. Pero el hombre del Sinú, antes de pensar en la lógica económica, piensa en la lógica familiar. ¿De acuerdo? Entonces el hombre del Sinú y el hombre del Caribe dice, no, es que yo no necesito solamente recursos económicos, o sea, yo no necesito ese indicador, tasa interna de retorno, ganancia neta, sino que yo necesito es garantizar la seguridad alimentaria de mi familia. Necesito es que mi familia esté cohesionada en el territorio. Necesito es que mi hijo se comprometa conmigo, ¿cierto? Viva en la unidad productiva familiar y desarrolle esta unidad productiva familiar. Entonces, fíjese que esas lógicas operan, por ejemplo, desde el hombre del Caribe colombiano, ¿sí? Entonces hay un fuerte arraigo por el tema de la tierra. Y ese arraigo por el tema de la tierra, entonces explica lo que dice el profe, ¿sí? Que no solamente es esa relación costo-beneficio, sino que de pronto, por ejemplo, la posibilidad de, digamos, hoy la posibilidad del aire puro es una ganancia extraordinaria. Hoy, por ejemplo, la posibilidad del consumo de alimentos sanos es una ganancia extraordinaria. Digamos, hoy la tendencia en el mundo, Waldo, es que, digamos, la gente prepare y haga su propio alimento. Hoy hay una fuerte preocupación por el tema de la trazabilidad y la inocuidad de los alimentos. Entonces yo no sé, por ejemplo, el alimento que consumí hoy, no sé dónde se preparó. El tomate que consumí hoy, no sé cuántas descargas de agroquímicos le echaron en la sabana de Bogotá, por ejemplo. La fresa que me comí hoy, no sé cuántas descargas o cuántas fumigaciones con glifosato, con piretroides, etcétera, se le hicieron. Entonces, digamos que exista una escuela que permita esto, es una forma de la gestión rural, ¿cierto? Es otra forma de entender la gestión rural. Es una gestión rural más desde la óptica de lo local, ¿cierto? Desde la óptica del productor, ¿sí? Entonces, a eso es lo que le estamos apuntando, porque hemos entendido, por ejemplo, que hoy el mundo anda en función de eso, ¿sí? Cuando alguien se para en Europa a comer carne cordobesa, ¿cierto? Es porque esa pieza lleva un chip que dice que esa carne fue producida en ambientes de consumo de pastos, por ejemplo, Angleton, Colosuana, Clipuna, etcétera, ¿cierto? En sistemas pastoriles, bajo uso de hormonas y de estimulantes del crecimiento, ¿cierto? Entonces, fíjense que hoy hay una preocupación por eso. Y yo creo que esa preocupación va a profundizar con el tema de la pandemia. Yo creo que hoy los pueblos y los países van a generar su propio alimento. Y esta es una forma, digamos, de hacer desarrollo endógeno, un modelo de hacer desarrollo endógeno que va a permitir que las comunidades y los pueblos empiecen a generar sus propios alimentos con sus propios recursos. Gracias, Muchas Juan. gracias, Muy muchas bien. gracias.